Eh, espero que hasta el momento esta maratón les haya parecido algo súper interesante para mejorar todos sus skills profesionales y técnicos. Y pues en esta pequeña horita vamos a hablar un poquito sobre de qué se trata crear aplicaciones usando Windows Phone 7 en el entorno de XNA. Soy Gabriel Belandia Tamayo, soy Microsoft Student Partner Senior de Colombia. A su vez también soy SWAT Specialist en Microsoft. Acá ustedes pueden ver mis datos de contacto, mi correo gabriel.belandia@msptechrep.com, mi página web gapcan.com y mi Twitter gapcan. Cualquier duda que les surja de aquí en adelante, estaré con gusto a atenderla. Simplemente escríbame y ya. Para empezar, pues vamos a hablar un poquito de algunas cositas acá durante la agenda. Lo primero que vamos a hablar es de algunos recursos a los cuales tenemos que estar sujetos a la hora de desarrollar para Windows Phone, ya que pues tenemos que tener en cuenta que es un teléfono y que no vamos a tener toda la capacidad de un computador normal. Entonces tenemos que acoplarnos un poquito a esto. Después vamos a hablar de algunas cositas que podemos utilizar, algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hacer un pequeño demo. Al final pues voy a atender algunas preguntas y por último les voy a compartir algunos links que les pueden interesar bastante para mejorar todo lo que ustedes quieran hacer con respecto al desarrollo de juegos para teléfono móvil. Así que pues vamos a empezar con la primera parte, que son las limitaciones en recursos. Primero por hardware. Primero que tenemos que entender es que tenemos que estar acoplados normalmente a un procesador de 1 GHz. Lo que les muestro acá básicamente son los recursos de un teléfono, o sea, los recursos de un teléfono, los mínimos que trae. Hay algunos teléfonos que traen más, pero pues tenemos que estar acoplados al mínimo para que corran todos. Como les decía, 1 GHz de procesador como mínimo. Hay algunos que pueden tener mucho mayor procesador o X o Y característica que lo haga mucho más rápido. Con respecto a la memoria RAM, aunque hay algunos que traen mucha más memoria, el que menos traería, según los requisitos de Microsoft, serían 256 de RAM. La tarjeta de video estaríamos hablando de una tarjeta en promedio de 128 MB con un modelo de controlador 1.0 de Windows, el cual nos va a dar acceso a todos los shaders, que son básicamente lo que nos permite que no se pixele o los vectores no se dañen o la geometría de las figuras se mantenga durante la aceleración del juego. Entonces todo este tipo de prototipos y todo este tipo de programaciones dentro de la tarjeta gráfica se incluyen dentro de un modelo de controlador de Windows, el cual lo podemos encontrar hasta el momento en dos versiones: la versión 1.0, que normalmente se encuentra en máquinas como las que se compraron en 2006, 2007, y la versión 1.1, que es las máquinas más recientes del 2008 hacia acá, y pues el teléfono móvil en sí manejaría un 1.0. Cuando vayamos a desarrollar para el teléfono móvil, hay que tener en cuenta que nuestra máquina tiene que tener un WDM 1.1, debido a que pues nosotros tenemos que dejar suficiente cantidad de recursos y demás para que nuestro Windows 7 corra. Entonces por eso tenemos que tener un poco más de estas características. Tenemos que estar conscientes de que todos los teléfonos Windows Phone 7 incluyen acelerómetro, lo cual es una gran ventaja, ya que el acelerómetro nos va a permitir pues crear nuevas interfaces y nuevas formas de juego para nuestro usuario. Entonces ya no va a ser lo mismo de pronto que el usuario tenga unos botones virtuales, ya ahorita les voy a hablar un poco más de eso, a que pueda mover el teléfono en cualquier dirección con tal de poder mejorar la experiencia de juego. Entonces, si tenemos la posibilidad de nuestro juego nos da la posibilidad de usar acelerómetros, usémoslos, ya que esto nos va a primero facilitar la vida a nivel de programación y mejorar eh, la experiencia del usuario en el momento de que él coja el teléfono. En cuanto al GPS, bueno, normalmente se tiene una GPS que simplemente es un GPS asistido por las redes 3G, pero en algunos modelos se tiene el GPS como tal.
Esto nos puede dar, bueno, la diferencia es que la GPS nos va a dar una triangulación por medio de la red celular, lo cual nos puede dar una aproximación de nuestra localización, y el GPS sí nos va a dar una localización exacta. Pero esto nos podría servir para modelos de negocio. De pronto ustedes crean un juego y dicen, no, si vas a, no sé, el parque tal, en tal ciudad, ahí va a haber un sitio de batalla para todos los que tengan el teléfono. Entonces ustedes arman su escenario y demás. Y con el GPS ustedes pueden verificar este tipo de información, o pues cualquier otro tipo de cosas que ustedes quieran hacer que incluya el rastreo del posicionamiento de la persona que esté dando, esté interactuando con el juego. La cámara, estaríamos hablando como mínimo una cámara de 5 megapíxeles con flash. Esto nos sería bastante útil de pronto en las aplicaciones que queramos hacer de realidad aumentada y demás, ya que pues con una resolución tan grande podemos interactuar en un entorno de realidad aumentada bastante chévere. Y pues el flash nos va a proveer que el juego no solo pueda estar en modo día o modo noche, sino que se vea claramente siempre. Y pues por último tenemos la memoria interna, que como mínimo es de 8 GB. Con esto hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a hacer un juego, ya que si nuestro juego consume mucho espacio, primero la memoria, vamos a agotar un poco la memoria, y de pronto las redes celulares no sean tan rápidas, entonces tengamos que pedirle a nuestro usuario que se conecte por Wi-Fi, y esto de pronto puede crear algún tipo de pronto de no aceptación al juego, por decirlo así. Entonces hay que pensar siempre en tener todas estas cosas claras, y que el juego siempre sea fluido, independientemente si yo tengo un celular que tenga 256 de RAM, o tengo un celular que tenga 640, o tengo un celular que tenga 512. En todo se debe ver igual, y esa es la idea de Windows Phone. Bueno, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, además de las limitaciones: los diferentes tipos de juegos que podemos hacer para el celular. Los juegos en Windows Phone 7 pueden ser 2D o 3D, por eso no nos podemos preocupar. Ya ahorita les voy a explicar un poco más al respecto. Puede usarse el acelerómetro como los controles virtuales, como les había dicho anteriormente, y pues tenemos que tener en cuenta que solo tenemos ciertos tipos de fuentes predeterminados para el uso. Entonces, para empezar, los juegos 2D y 3D. Muchas veces la gente cree que porque el juego no sea 3D no necesariamente no es bueno, y no es cierto. Muchas veces hay muchos juegos en 2D que son excelentes, simplemente tiene que ver es con la calidad con la que la historia está armada, la precaución en armar los dibujos, el cuidado que se le tenga a hacer los efectos reales y demás. Y esto puede hacernos un gran juego, y no importa que no sea 3D. En cuanto a los juegos 3D, hay que entender un poco que si vamos a hacer unos juegos 3D, el juego 3D tiene que ser, primero, tenemos que armar todo el entorno en 3D. No es que vayamos a poner ciertas cosas en 3D y otras en 2D, porque pues realmente esto no daría una buena experiencia de usuario. Pero si vamos a hacer un juego en 3D, tenemos que tener en cuenta que tenemos que empezar por hacer los diseños de nuestros personajes y demás de una manera bastante rica, para que el teléfono la pueda reproducir sin que se vea feo. Realmente el teléfono tiene una muy buena tarjeta aceleradora, por lo cual los juegos se van a ver muy bien. Pero una vez más viene el punto de que si hacemos un juego 3D, tenemos que pensar en la comodidad del usuario, en la descarga del juego y demás. Entonces, para iniciar es bueno empezar con juegos 2D, coger un poquito de experiencia, un poco de cancha en los juegos 2D, y después saltar a los 3D, sin que nuestro juego 3D tenga tantos efectos tridimensionales que sean abrumadores y que no sean buenos para un usuario. Y pues habrán algunos juegos que necesariamente tienen que ser en 3D, por ejemplo un juego de carros, de coches, digamos, de Fórmula 1. Este tipo de juegos necesariamente tienen que ser en 3D, porque si los hacemos en 2D realmente se va a ver muy feo, y pues también depende al gusto y la necesidad de lo que nosotros necesitemos hacer. Otra cosa importante que les decía era lo del acelerómetro y los controles virtuales.
El acelerómetro nos permite a nosotros que con el simple movimiento del teléfono hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás, hacia adelante, podamos captar estos movimientos en tres ejes, el X y el Y y el Z. Hay que tener mucha precaución porque en algunos casos, dependiendo del movimiento, por ejemplo, cuando hacemos un movimiento lateral, muchas veces se altera el eje Y y el eje Z, pero el eje X va a quedar intacto. Entonces tenemos que tener mucha precaución con el eje que vamos a mover. Además de esto, el acelerómetro, lo bueno es que nos puede dar una interfaz de usuario mucho más agradable y digamos para un juego de coches será espectacular jugar con el acelerómetro, o para un juego de aviación o bueno, digamos un juego de pesca sería espectacular con el acelerómetro, ya que simularía una acción real y pues nos acercaría más hacia algo como un Kinect pero en el bolsillo. Entonces esto puede ser un punto a favor muy grande con respecto a usar controles virtuales, que son los que les muestro acá. Los controles virtuales por lo general se utilizan en esta acomodación. En el lado izquierdo vamos a ver un D-pad en donde yo muevo el dedo y él me va a sentir dónde, hacia qué dirección estoy apuntando, y por lo general tienen 2 o 4 botones en el lado derecho, los cuales indicarían cada una de las funciones. Si nosotros nos ponemos a pensar un método así, comparado con un acelerómetro, pues realmente el acelerómetro tiene todas las de ganar, pero igual como les digo, depende de la complejidad del juego y depende de la funcionalidad del juego. Si vamos a hacer un juego de estrategia parecido a, no sé, Warcraft, sería mucho más útil en vez de utilizar controles virtuales como estos o utilizar un acelerómetro, que utilizáramos solo el touch para decirle a algún obrero que vaya a estar de oro o algo así. Pero si nosotros vamos a tener un juego, digamos, tipo Mario, sería mucho más útil tener un controles virtuales, un D-pad y los botones. Y si vamos a utilizar un juego como el de carreras o algo así, sería importantísimo tener el acelerómetro. Así que cuando estén construyendo el juego inicialmente, piensen muy bien qué tipo de juego van a hacer para saber qué tipo de controles van a tener. Esto es importantísimo a la hora de jugar. Por este lado les muestro algunas fuentes de las cuales ustedes pueden utilizar. Son varias, son muchas. Hay que tener cuidado con algunas porque hay algunas que solo están para ciertos idiomas. Inclusive algunas las quité de acá porque hay muchas fuentes que sirven solo para el chino simplificado o para el japonés. Pero la idea es que ustedes utilicen fuentes que sean muy acoples a la interfaz de su juego, a la interfaz del dispositivo. Digamos, utilizar CGUI puede ser una muy buena opción, ya que el teléfono pues en su mayoría tiene este tipo de letra, y si ustedes van a jugar, eh, el hecho de cambiar la fuente de pronto se puede ver algo eh, feo. Entonces sería mejor de pronto dejarlo de la misma manera. Como les digo, hay muchos tipos de fuentes, prueben un poquito con cada una. Ahorita les voy a mostrar en el demo que vamos a hacer cómo se incluye una fuente dentro de un juego, un XNA básico dentro de Windows Phone. Y van a ver que es bastante sencillo hacer la inclusión de este. Vamos a pasar un poquito más adelante para contarles un poquito de cómo funciona un juego de XNA, ya sea para Windows Phone o ya sea para un dispositivo no mobile. Puede ser un PC o un Xbox y va a funcionar exactamente igual. El principio es el mismo. Lo primero que vamos a tener son varios métodos. El primer método es el método initialize. Acá en este método ustedes van a capturar todo lo que son las variables de entorno y demás que les van a permitir a ustedes inicializar su juego. Por ejemplo, cuando ustedes crean la plantilla del teléfono para el teléfono, ustedes se van a dar cuenta que él en el initialize va a limitar los frames por segundo, los cuadros por segundo de muestreo a solo 300. En realidad son 30 frames, les va a mostrar ahí 333.3333. Es simplemente para hacer la conversión, pero son 30 frames por segundo que les va a mostrar. Si ustedes de pronto entran más profundamente, ustedes entenderán que el teléfono tiene una pantalla pequeña, entonces va a tener una limitación de tamaño de pantalla.
la cual normalmente está en 800 por 480, aunque también podemos utilizar 400 por 240, dependiendo la resolución de nuestro juego. Y este tipo de lógica se pone dentro del Initialize. Si no lo ponemos dentro del Initialize, vamos a tener pues varios problemas con respecto a lo que es como tal la jugabilidad y demás. Después tenemos un método donde nos vamos a cargar todo el contenido, imágenes, videos, fotos, modelos, sonidos. Todo se va a cargar acá en el load content. Load content simplemente va a coger de una carpeta que se llama content, va a coger los sonidos, las fuentes, no sé, los modelos, las fotos, para cargarlas en el juego. Además de eso tenemos un método update que funciona como nuestro ciclo favorito, el while. Simplemente él se va a repetir n cantidad de veces hasta que acabe el juego. Y acá es donde nosotros vamos a poner toda la lógica de nuestro juego. ¿Por qué? Porque como este está repitiéndose varias veces cada milisegundo y demás, vamos a tener la oportunidad de monitorear exactamente lo que está haciendo el usuario en cada segundo que pasa. Lo mismo en el caso del draw. El draw se está repitiendo constantemente, pero el draw, a diferencia del update, él no va a capturar ningún valor de usuario, sino simplemente todo lo que se dibuje en el update, todo lo que pasa en el update y todo lo que se haya cargado en load content lo vamos a pintar por medio del draw, y el draw va a ser quien nos va a permitir subir todo esto a la tarjeta gráfica y pintarlo por independiente. Por último, lo último que vamos a tener acá es el unload content, que es básicamente un método donde todo el contenido se descarga de la memoria para ahorrar todo este tipo de recursos en el momento que se cierra el juego. Recordemos, en este caso, bueno, en un caso de un PC, pues de pronto el unload content no era tan útil porque pues uno lo dejaba ahí, cerraba todo el proceso y no había ningún problema. Pero en el caso de un teléfono móvil, recordemos las limitaciones de hardware que les mencioné anteriormente, y esto va a hacer que en dado caso funcione bastante lento nuestro teléfono después de una ejecución de un juego, y créanme que un usuario no estaría contento con algo así, por lo cual dejaría de utilizar su juego. Algunas de las cosas que ustedes tienen que fijarse es cómo es el ciclo. Como les decía, va de un initialize a un load content, a un update. El update va al draw. Y si nosotros vemos acá hay una flechita que se devuelve hacia el update, lo que quiere decir es que estos dos ciclos se van a repetir intercaladamente n cantidad de veces por segundo. Entonces va un update, va al draw, se devuelve el update, baja el draw, se devuelve el update. Muchísimas veces para representar cada uno de los frames en pantalla con cada uno de los cambios que pasen. Y por último tenemos simplemente el unload content, que va a ser lo que simplemente nos va a liberar la memoria en el momento de que terminemos toda nuestra ejecución. Esto es muy sencillo de utilizar. Vamos a hacer un demo. Para el demo pues voy a compartirles acá mi escritorio. Listo. Vamos a ver. Yo creo que ya deben estar bien. ¿Correcto? Listo. En este momento lo primero que les voy a mostrar es la herramienta de diagnóstico de Direct, con la cual ustedes van a tener el primer acercamiento a ver si su máquina cumple los requisitos para poder ejecutar un programa o el emulador de Windows Phone con pues con todas sus características completas de XNA. Esta es la parte que tenemos que revisar bastante. Acá donde estoy apuntando con la lupa, no sé si alcancen a ver la lupa. Creo que no. Ok, acá donde dice WDM 1.1, esto es importantísimo tenerlo. Simplemente es muy sencillo, y para ejecutarlo, voy a dejarlo acá en el Notepad, escriben DirectDiag. Esto lo voy a mandar. Y con este comando ustedes van a poder saber cuáles son las respectivas
características de su equipo para saber si pueden correr algún tipo de desarrollo como el que sería dentro de un Windows Phone. Una vez hecho esto, voy a abrir mi Visual Studio. En este caso tengo el Visual Studio 2010 Ultimate con las herramientas instaladas de Windows Phone. Voy acá ejecutando el emulador. Pues está con emulator. Les voy a mostrar, este es el emulador de la versión 7.1, el beta que sale hace poco. Voy a mostrar algo interesante acerca del acelerómetro que les había comentado anteriormente. Simplemente voy a esperar a que cargue un momentico. Una vez que ya haya cargado, acá me muestra las herramientas adicionales, como son la de la localización y como son las del acelerómetro. Acá me aparece una localización, yo puedo decirle, es que tú estás acá. Ya le digo, mira, tú estás ahí. Y él te va a buscar la localización y te la va a pasar al teléfono. Pero acá en cuanto al teléfono, les voy a mostrar algo. Bueno, acá yo lo puedo mover. Vamos a ponerlo acá en Landscape. Ok. Listo. Ahora yo voy a mover acá. Y se va a mover hacia los ejes X y Y. Entonces si bien Z permanece intacto. ¿Por qué pasa esto? Como les decía yo, independientemente ustedes lo muevan solo sobre el eje X, el Y se afecta porque la altura del acelerómetro está cambiando. Si vemos acá la bolita es la altura donde está el acelerómetro, entonces él va a cambiar. Pero también se alcanza a mover Z, pues lo estoy moviendo un poquito así, para resetearlo un momento. Y vamos una cosa, si yo lo muevo hacia atrás, pues vamos a ver que X y Z también se mueven. Entonces estas son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de utilizar un acelerómetro para su teléfono, ya que esto normalmente no nos va a sugerir mayor problema, pero de pronto vamos a confundirnos un poco con respecto a las variables. Ahora vamos a hacer un demo sencillito de XNA para ver el manejo aquello de las fuentes y todo el cuento de, de los comandos de input y demás. Vamos a poner acá un demo, Tecnomaratón. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta, para los que no utilicen C#, ya a partir del beta que está por ahí circulando, ya tenemos XNA Game Studio para Windows Phone sobre Visual Basic, y también Silverlight para Windows Phone sobre Visual Basic, que es una oferta bastante interesante para los que trabajan esto. Yo por mi parte voy a trabajarlo en este momento en C# y pues no me va a poner ningún problema. Vamos a esperar a que cargue un poquito. Listo, está perfecto. Como les decía, acá vamos a tener pues varias cosas que vienen prefabricadas. Uno son los usings, no se inicializa el graphics, acá en el initialize en este momento no tiene nada, tenemos el dot content, tenemos acá el draw, por acá tenemos el update, en el dot content tenemos todo listo ya para que nosotros trabajemos. Simplemente les voy a mostrar algo acerca de las fuentes. Vamos a agregar un nuevo ítem. Simplemente les voy a agregar acá una fuente, un sprite font, el cual lo voy a llamar fuente. Y a esta fuente, una vez que se cree, él me va a mostrar un archivo en XML, el cual me va a decir qué tipo de letra es. Entonces me va a decir acá que es Sego de Wimono, el tamaño, yo quiero cambiar el tamaño para no ponerme a complicar poniendo otro tipo de letra. Acá bien podría usar Comic Sans, podría usar Arial, podría usar todo este tipo de letras que les mostré antiguamente, pero pues en este momento quiero solo cambiar algunas cositas
como son el tamaño. Acá puedo elegir, miren, esto tan interesante, puedo elegir el estilo, si es regular, bold o italic. En este momento quiero utilizar la italic, entonces simplemente voy a copiar acá el italic, simplemente lo pongo acá y él ya inmediatamente él va a ejecutarme esta font como si fuera una fuente totalmente itálica, o sea, algo cursiva llamaríamos nosotros. Acá, bueno, voy a agregar algunas cosas que son importantes. Como les decía, el sprite font es importantísimo para el desarrollo o para el muestreo de los fuentes en, en XNA. Además del sprite font, para pintar un sprite font voy a tener que tener un string, ¿cierto? A este lo voy a llamar texto. Y por último vamos a ponerle un color para mirar el color de este muestreo. ¿Listo? Una vez hecho esto, bueno, voy a inicializar de una vez el color para no ponerme a inicializarlo después. Entonces acá le voy a decir que va a ser black. ¿Listo? Una vez hecho esto, simplemente en el initialize en este momento no voy a necesitar nada, pero en el load content sí, simplemente a mi fuente que está acá, que va a ser igual a una carga del contenido. Entonces para eso le voy a decir que al contenido que me cargue la fuente que está allá, fuente con mayúscula. Perdón. ¿Listo? Y acá listo. Así quedaría la carga de nuestra fuente y pues el texto. Vamos a decirle que inicialmente diga un espacio nada más. Acá vamos vamos a poner algo más para poder capturar. Vamos a darle un mouse state, simplemente un mouse state, que este es el estado del mouse. Pero bueno, o sea, ¿dónde ves el mouse en un Windows Phone? Resulta que cuando tú estás tocando la pantalla es como si estuvieras haciendo un clic con el mouse. Entonces mouse state, acá lo vamos a llamar mst, y acá en el update simplemente le voy a decir que mst es igual a mouse y que capture el estado de mouse. ¿Listo? Una vez hecho esto, simplemente tengo que hacer la comparación. Entonces si mst punto, y acá me va a mostrar si yo quiero saber si el botón se presionó, si no se presionó. En este caso solo quiero saber la posición. Si X es mayor de, estaríamos hablando de 800, en X si es mayor, digamos, de 200, y si mst.y es mayor de 100, entonces que el color lo cambie, que lo pase a red, digamos acá para que sea bastante notorio. Voy a cambiar el texto para no ponerme a hacer esto. Voy a hacer hola mundo. ¿Listo? Y una vez hecho esto, en el draw simplemente voy a pintar mi string. Así es sencillo. Entonces lo primero que voy a hacer es que sprite batch inicie. Una vez de que inicia, simplemente le voy a decir que me pinte la cadena. Pues acá me va a decir que el sprite font, ¿cómo se llama? Se llama fuente. Después que el string text se llama texto. Después la posición, vector 2.0. Y por último el color al que vamos a pintarlo. Yo lo tenía por acá, color. Acá está. Y acá finalizo el pintado. Acá está listo, perfecto. Una vez hecho esto, simplemente voy a ejecutarlo. Acá ya está listo para el teléfono móvil, para el emulador del teléfono móvil, perdón. Acá ya empezó el inicio del deploy. Y vamos a esperar a que cargue acá en el teléfono.
Listo, acá lo tengo. Hola mundo. Y vamos a ponerlo así. ¿Listo? Entonces si yo tengo el mouse por acá, pues todavía sigue ahí, pero si lo pongo por acá está rojo. Si lo vuelvo a poner por acá. No le hice el cambio, no. Vamos a hacer el cambio rápido acá. ¿No? Le vamos a poner un else. Casi le voy a decir que el color va a dar un color black. Listo. Vamos a ver ahora sí cómo sería este efecto. Entonces yo le doy por acá y si vuelvo por acá está negro y por acá rojo y por acá negro. Y como se dan cuenta, el uso de mi mouse sería como el touch, pero en mi caso en este momento estoy probándolo con una pantalla táctil y se dan cuenta que va a funcionar exactamente igual porque el puntero de la pantalla táctil es como si fuera el mismo mouse y en el teléfono real. Cuando ustedes presionen es como si hicieran un evento mouse click y esto es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de hacer un juego de XNA. Listo, como les decía, es algo bastante sencillo, algo bastante simple. Entonces, pues, si alguien tiene alguna pregunta, la voy a responder en este momento. ¿Ninguna? Bueno, parece que acá surgió una. ¿Hay manuales en español? Claro que sí. Hay varias personas aquí en Latinoamérica que están haciendo gran contenido de esto. Entonces, pueden ahí consultarlos. De todos modos, les sugiero que entren a la comunidad latinoamericana, bit.ly/xnalatam. Ahí van a encontrar blogs de varias personas. Dentro de la gente que está trabajando, yo estoy trabajando en mi página web, pueden encontrar algunos tips y demás. ¿Algún link donde podamos consultar los APIs de estas librerías? Claro, ya en la siguiente slide te voy a dar el link de MSDN Creators Club, ahorita llamado App Hub, donde puedes conseguir toda la información sobre cómo desarrollar esto y demás. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar Windows Phone y Windows Mobile? Wow, esto es una diferencia grandísima. Para empezar, un Windows Phone es un teléfono cliente más no un teléfono empresarial. El Windows Mobile era un teléfono empresarial el cual estaba orientado más que todas las empresas y pues realmente los juegos que se veían acá eran juegos que tampoco tenían tanto contenido gráfico y tanta experiencia de usuario para un usuario final. Mientras que un Windows Phone ya es un teléfono netamente para el usuario final, para el consumidor que está en su casa, para el señor que maneja un bus, para el señor que vive la vida diaria y no necesita el teléfono para vivirla. Esta es la gran diferencia. Windows Mobile, tomémoslo más a nivel empresarial y Windows Phone más a nivel de consumidor final. ¿Dónde se descargan los complementos de Windows Phone para Visual Studio? Como les dije en la siguiente pregunta, en la siguiente slide, les voy a dejar todos los links de descarga y demás. Y ahí vas a encontrarlos, el App Hub de Microsoft, create.msdn.com, súper fácil de encontrar. Bueno, ya aquí no veo más preguntas acá, de una vez les voy a dejar los links, muy sencillos. El primero es el App Hub de Microsoft, donde ustedes van a encontrar información para hacer desarrollos para Windows Phone, PC, Xbox 360, bueno, infinidad de cosas dentro de las cosas de Microsoft. Create.msdn.com es súper sencillo, ahí van a encontrar tutoriales, toda la librería de ayuda. De hecho, en la parte de MSDN va a estar todo relacionado con XNA y no van a tener ningún problema. Mi página web yo tengo también muchos tutoriales acerca de todo lo que es Windows Phone y tengo algunos links a páginas de algunos compañeros MSP de Latinoamérica, los cuales postean contenido acerca de este tipo de temáticas todo el tiempo, por lo cual pueden acceder ahí.
Recomendadísimo, bit.ly/xnalatam, muy recomendado para que ustedes se unan y ahí en la página de Facebook van a encontrar toda la información correspondiente a esta parte de XNA.